Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con los trabajos de este seminario y vamos a iniciar pues con un invitado muy especial, un investigador muy reconocido y también pues no solamente por sus aportes teóricos, sino también por ser un investigador comprometido. Y bueno, vamos a darle la palabra al doctor Gilberto López y Rivas. Él nos va a hablar sobre, el título de su trabajo es Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación. Doctor Gilberto López y Rivas es antropólogo, ensayista y político mexicano. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en antropología por la Universidad de Utah, de los Estados Unidos, maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular del Centro Regional INA Morelos en Cuernavaca. Ha tenido una activa vida política en la cual se destacan su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su elección como jefe del gobierno del Distrito Federal en la delegación de Tlalpan en el periodo 2000-2003. Integró la Comisión de Concordia y Pacificación y se ha desempeñado como diputado federal en la 49 y 52 legislatura del Congreso de la Unión en 1987 y se le otorgó la medalla Roque Dalton. Participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980 y asesoró al gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía de 1980 a 1990. Fue consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los acuerdos de San Andrés. Le damos la palabra, doctor Gilberto. Bueno, buenos días a todas, a todos. Les agradezco muchísimo esta invitación para participar en este importante seminario. Me congratulo mucho de poder participar conjuntamente con una pléyade de colegas de bastantes prestigiadas universidades que auspician este seminario, particularmente la Universidad de Guanajuato. Yo quiero decirles que mi participación se basa en un libro que recién publiqué y que está al alcance de todos los participantes, que es precisamente Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación, que es un libro libre que pueden ustedes bajar desde Voces en Lucha o desde varias plataformas que pueden ustedes recurrir. Y lo que me he propuesto hacer a lo largo de estos años en que le he dado seguimiento a las problemáticas indígenas es ubicar en primer término a qué sujeto nos estamos refiriendo y por ello, pues la revisión de los documentos que tienen organizaciones internacionales como la propia ONU, por ejemplo, en sus definiciones sobre pueblos originarios, pueblos indígenas, nos remiten pues a millones de personas en el mundo entero, no solamente en el caso de Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Y que dan cuenta de poblaciones, naciones, grupos, etnias, como quiera llamársele. Hay un debate en la antropología sobre cómo denominar a estas poblaciones que tienen una identidad propia, producto de procesos de colonización, de conquista. Recientemente se han estado dando debates sobre de cómo fue la conquista, incluso debates en torno a la toma de Tenochtitlan por las tropas españolas, pero
la historiografía no cambia una situación específica, que el grupo dominante que se enraizó durante 3 siglos pues fue el grupo llegado de España, con sus diferentes variedades, incluso nacionales y étnicas de la propia península, pero que se implanta como grupo dominante. Esto es, estamos refiriéndonos a grupos que subsisten a procesos de recolonización y de esclavitud, con la trata de esclavos que se desarrolla durante los siglos anteriores, y que evidentemente desde el punto de vista contemporáneo son poblaciones que no solamente han resistido durante todos estos años a las adversidades de la colonización, sino también que han sufrido transformaciones y cambios durante el proceso nacionalitario, los procesos de la formación nacional, que incluye pues el predominio de otros grupos dominantes y también lo que podría ser los cambios en patrones culturales, en patrones lingüísticos, la imposición de un idioma, de una religión, de las instituciones propias de los grupos dominantes, pero que también se hacen presente a lo largo de todos estos siglos a partir de la resistencia, a partir de variadas formas de luchar contra este tutelaje colonial. Entonces, la identificación pues del sujeto al que nosotros nos estamos refiriendo, pues nos remite a conceptualizar a este grupo heterogéneo con las características étnicas, culturales propias, con sus condiciones de vida, de reproducción, en sus hábitats rurales y urbanos. Los pueblos indígenas, así llamados, en esta contemporaneidad, pues se confrontan desde sus diferencias con los demás sectores de las poblaciones nacionales, pues las políticas de los aparatos estatales, administrativos, judiciales, civiles, militares, corporaciones capitalistas, grupos de poder político y económico. En el día de hoy, particularmente a las mafias del crimen organizado, lamentablemente, a organizaciones patronales, a denominaciones religiosas, atraviesan conflictos bélicos de variada naturaleza, hambrunas, epidemias, que en su mayor parte atentan contra la integridad territorial, recursos naturales, conocimientos ancestrales, formas de organización social, lenguas, culturas, e incluso que atentan contra la integridad física y la existencia misma de estos pueblos, de estas naciones. Entonces, pues lo primero que nosotros hemos hecho, tratar pues de ubicar a qué grupos nos estamos refiriendo. En el caso nuestro, analizamos las políticas de los estados nacionales, ubicamos a los pueblos indígenas en las matrices de clase a partir de planteamientos de un marxismo crítico que yo he denominado etnomarxismo, y que ubica la necesidad del pensamiento crítico, de tratar de ver en estas dicotomías de explotados, explotadores, toda la variedad de sectores que pueden ser ubicados como etnias, como culturas, como grupos étnicos, como minorías subordinadas o subalternas, pero que pues colorean de alguna manera esta matriz de clase. Esto es lo que yo he denominado etnomarxismo. Es una corriente crítica que surge de la antropología, que surge del propio marxismo a partir de los años 60, y que trata de definir o caracterizar
a este tipo de poblaciones que defendiendo sus territorios, sus lenguas, sus saberes, sus formas específicas de justicia y no todo lo que conforma su propia identidad, pues de alguna manera caracterizan también los procesos a los cuales se ven sometidos, los procesos en el caso nuestro, de castellanización, de imposición, como ya lo dije, de una religión ajena. Y vamos pues caracterizando todos estos procesos nacionalitarios y hasta llegar a lo que es hoy México y los procesos que dan forma a su seminario, que es la llegada de la Cuarta Transformación. Entonces, pues, el libro que da pie para esta conferencia recoge todos estos debates, todas estas discusiones. Particularmente me centro en la discusión y el papel que ha tenido la antropología mexicana y su confrontación desde las perspectivas etnomarxistas con lo que es el indigenismo. El indigenismo definido como política de Estado, definido como la política de un Estado dominado por grupos criollos mestizos y que imponen a partir de instituciones que durante la época de los 40, 50, 60 se concretizan, ¿no? Se sintetizan en lo que fue el INI, el Instituto Nacional Indigenista. En la Escuela Nacional de Antropología, donde yo me formé, nosotros denominamos al INI como el Ministerio de las Colonias Internas, a partir incluso pues, de las contribuciones de Pablo González Casanova y de Rodolfo Stagenhagen sobre el concepto de colonialismo interno. Y en ese sentido, la crítica del indigenismo pues nos llevó a conformar estas corrientes de una antropología al servicio de los pueblos que hacían una crítica directa a estas políticas de Estado. Y también, pues, en cuanto a los procesos que actualmente atraviesan las etnias, los pueblos, nosotros vemos que en la cuarta transformación tenemos que ubicarla a partir de caracterizar lo que es realmente lo estructural, evitando que lo epidérmico o que el personaje central de toda esta cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, nuble la posibilidad de ubicar más que los decires o las ocurrencias en ocasiones de ese personaje, el análisis. Lo que tratamos de ver es al personaje dentro de la estructura de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de ya casi 3 años de gobierno. Y en este sentido, nosotros ubicamos esta cuarta transformación como una continuidad en lo que refiere a los proyectos estructurales de los anteriores gobiernos. Y entonces destacamos pues lo que se va a plantear precisamente en este seminario, la continuidad de los grandes megaproyectos del sexenio, ante los cuales pues, una gran parte de la academia crítica ha expuesto sus opiniones. Y nos referimos particularmente pues a lo que es el Tren Maya, a lo que es el corredor interoceánico, a lo que es el proyecto integral Morelos, pues a las refinerías, a todo el conjunto de los aeropuertos, a la apuesta pues por una economía de carácter
extractivista, que desterritorializa, que invade los territorios en un proceso de recolonización integral que está caracterizando a la 4T, independientemente de los discursos y las retóricas. Esto lo podemos ver y, pues, a partir de las corporaciones que están detrás de estos proyectos, de los capitales que están detrás de estos proyectos y de la manera como ha subsistido el proyecto extractivista también en otro tipo de ámbitos como la minería tóxica. La 4T dice que ha interrumpido las concesiones, pero pues las concesiones de la minería tóxica ocupan casi un tercio del territorio nacional y pues evidentemente que no se necesita ya dar más concesiones, que las concesiones que hay ocupando un tercio del territorio nacional son lo suficientemente amenazantes como para no pensar que en la 4T ya la minería no es un peligro para los pueblos indígenas, lo es, y abundaremos sobre esto en particular. Pero el análisis de la 4T pues se ubica también una decisión que se tomó a espaldas de los ciudadanos, naturalmente, durante el proceso incluso del presidente ya electo, y que es la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que pues nosotros participamos en un ejercicio ciudadano muy importante que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde en particular analizábamos los efectos que tuvo el Tratado de Libre Comercio a lo largo de todas estas décadas, todos ellos perjudiciales para los pueblos indígenas y para el pueblo de México en general, y que fue ratificado sin intervención del Congreso, sin intervención de los ciudadanos, y que caracteriza también a la 4T. Es decir, no el hecho de que últimamente se haya dado pues una importancia a la CELAC, etcétera, en contraposición a la OEA, no quita que México esté sujeto a las condiciones y términos del Tratado de Libre Comercio, que es perjudicial para los intereses nacionales y en particular para los intereses de los pueblos indígenas. De esta manera, pues, megaproyectos, minería, todo lo que tiene que ver con ley de aguas, todo lo que tiene que ver con una economía pensada en un desarrollismo. In a alignment, as Nam said, with something that it was obvious. So this is the release of De favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. Perdón, doctor, continúe. Sí, bueno, decía yo sobre la continuidad en cuanto al mismo tipo de economía extractivista que afecta particularmente los actores sociales, tanto indígenas, campesinos, como sectores urbanos, ¿no? En general. Y también la puesta en marcha de otros procesos que para sorpresa de muchos hemos visto, y que refieren a un tema que he estado tocando últimamente en mis artículos en La Jornada, que es el tema de la militarización y del militarismo. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de ver toda la ceremonia del desfile, podrá corroborar que cuando de militarismo uno habla, pues evidentemente que asistimos a un acto con esas características. Y cuando de militarización hablamos, nos referimos al hecho de que mientras muchas de las dependencias oficiales o secretarías de Estado sufrían cortes terribles en sus presupuestos, la Secretaría de Cultura, en la cual yo trabajo a partir del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sufrió el recorte de 75% de su presupuesto,
pues las Fuerzas Armadas, hablando de Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, etcétera, recibían aumentos considerables en el gasto militar, el cual pues en parte fue exhibido en este desfile que fue una exhibición de la exaltación que se hace de las propias Fuerzas Armadas. Y cuando a militarización nos referimos, no nos referimos solamente en cuanto a presupuesto se refiere, nos referimos en cuanto a tareas y misiones de un candidato que había hecho campaña a partir de una de las propuestas que hizo al respecto, en el sentido de que regresaría a los militares a sus cuarteles. Los militares no solamente han salido de sus cuarteles, sino de pronto los vemos construyendo aeropuertos, no solo el de la Ciudad de México, sino también 3 o 4 en el sureste mexicano. Los vemos construyendo carreteras, los vemos en el programa Sembrando Clientelismo, Sembrando Vida, los vemos en proyectos de todo tipo, económicos, sociales, ¿no? En la aplicación de vacunas, todo tipo de tareas están involucradas las Fuerzas Armadas. Todo esto sin hacer una revisión o un escrutinio sobre lo que estas Fuerzas Armadas han significado en el mundo del México contemporáneo de 50, 60 años a la fecha, sin que se haya hecho pues una investigación sobre este tipo de actores armados en el territorio, en crímenes de Estado, de lesa humanidad, como el del 68, como la existencia de grupos paramilitares, como el 71, como la existencia de una guerra irregular o contrainsurgente y cómo la Fuerza Armada no ha sido investigada sobre su actuación en la activación de este tipo de grupos irregulares que los propios manuales de Sedena nos mencionan. Entonces, actualmente las Fuerzas Armadas no solamente construyen carreteras, vías férreas, como en el Tren Maya, aeropuertos, sino también incluso construyen una gran cantidad de cuarteles para la Guardia Nacional, que perdió toda referencia a lo que la Guardia Nacional históricamente era en el siglo XIX, que era una guardia de ciudadanos armados. Aquí nuevamente esa Guardia Nacional no se entregó a ciudadanos armados, se entregó a la Sedena, se entregó a la Marina, y pues tenemos una nueva Fuerza Armada que requiere de cuarteles en un momento de pandemia, en un momento de ahorros a otras dependencias, etcétera, mientras pues se gasta todo ese dinero en construir cuarteles y en construir sucursales del Banco de Bienestar. Son 270, no sé cuántas sucursales, 700, ya perdí la cuenta, en dónde está trabajando. Y si no fuera poco, pues los militares ahora hasta paleontólogos son y arqueólogos son, y están participando en investigaciones donde el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el cual trabajo, pues tienen la preeminencia y el control sobre ese tipo de investigaciones, pero pues las Fuerzas Armadas hacen propaganda incluso abrieron un museo recientemente allá en el Estado de México, según tengo noticia, de tal manera que nosotros vemos este proceso de militarización, la ley que le dio atribuciones y competencias para que actúen como seguridad pública hasta el año 24, en fin, que no les cansaré en cuanto a este proceso de militarización que me parece caracteriza a la 4T, que es continuidad de los procesos de militarización que vimos con Calderón, con Peña Nieto, y que evidentemente establecen que en ese rubro en particular
no solamente hay avances al respecto, sino es un retroceso muy marcado cuyos resultados estamos ya viendo. Paradójicamente, aún con todos estos presupuestos, aún con el aumento de todas estas misiones de todo tipo y de todo carácter, pues el crimen organizado es otro de los actores que en este seminario deben de ser estudiados a profundidad, porque como cualquier otra empresa capitalista, interviene en los territorios, recluta mano de obra, desterritorializa, no destierra gente de estos territorios para ser ocupados o entran en todo lo que podría ser considerado la economía mafiosa e intervienen en el control de población. En cuanto a resistencia se refiere, como lo hemos visto a lo largo ya de estos 3 años, en donde después de Colombia, México es en los lugares en donde más gente que muere como resultado de sus procesos de resistencia contra la ocupación integral de sus territorios. Y tenemos pues una gran cantidad de víctimas, de oponentes a la minería, de oponentes a la presencia en sus territorios del crimen organizado, etcétera, de tal manera que pues, no obstante que los militares tienen tantos recursos, pues el crimen organizado va rampante, ocupando más territorios y con la friolera de casi 100 muertos diarios, de tal manera que el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, ya desde hace algún tiempo, antes de este gobierno, y se confirma con este gobierno, consideró a México uno de los lugares más peligrosos del planeta. Me parece que después de Siria ocupábamos el segundo lugar, uno de los países más letales en cuanto se refiere a la presencia de este tipo de grupos, y consideró a México como parte de un conflicto interno no reconocido. Esto es así fue como lo calificó el Instituto de Estudios Estratégicos a lo que ha estado ocurriendo, que es lo que se ha llamado eufemísticamente la guerra contra el narcotráfico, que inauguró Calderón, que siguió Peña Nieto y que lamentablemente pues todo este proceso de militarización y de exaltación de los militares en la vida pública no ha dado como resultado pues una baja en las actividades y en los peligros que significa para todos los actores sociales, rurales y urbanos la presencia del narcotráfico. Y bueno, en el terreno de lo ideológico, la Cuarta Transformación también echó a andar un mecanismo que nosotros habíamos considerado ya fallecido. Yo le llamé al diálogo de San Andrés, en el que me tocó participar a la firma de los acuerdos de San Andrés. Le llamé que ese diálogo había sido el funeral del indigenismo, porque a lo largo de todas las negociaciones y de los resolutivos que se tuvieron, que van más allá de la propuesta que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación, y que da como resultado varias publicaciones que se debían de estudiar más a fondo para entender lo que fue la riqueza de ese diálogo, pues este gobierno, pues nuevamente, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues renueva la vieja política indigenista que caracterizó al Partido Revolucionario Institucional durante tantos años, y nuevamente pues se instala en el país el Instituto Nacional Indigenista como una forma de mediación y de control de los movimientos indígenas, pues también de
de lo que podría ser una antropología de la disuasión social, en donde, pues, de nueva cuenta, antropólogos, colegas nuestros incluso participan en este tipo de ciencia al servicio de las corporaciones que no hacen más que justificar la presencia de mineras, la presencia de los megaproyectos que le encuentran grandes beneficios al Tren Maya, que desprestigian o deslegitimizan a quienes nos oponemos a estos megaproyectos. Así pues, la cuarta transformación pues renueva esta política indigenista en el terreno y en el plano de lo simbólico. Y también pues en este mismo plano de lo simbólico pues utiliza una serie de recursos que pensábamos que ya habían sido superados con un gobierno que se ostenta progresista y de izquierdas, y que es la utilización también de rituales indígenas para bendecir sus megaproyectos, para hacer como que se tiene un gran interés en las problemáticas de los pueblos indígenas, una retórica de publicidad, ese es el término, y de propaganda oficialista que centra su atención en los pueblos indígenas, siempre considerados víctimas, siempre considerados clientela, ya sea electoral, ya sea de políticas clientelares, que nos lleva a los otros aparatos echados a andar de manera renovada durante la 4T, que es la política de programas clientelistas, individualizados, qué tarjetas del bienestar, qué tarjetas para los ancianos, qué tarjetas para madres, qué tarjetas, lo cual pues podría significar, pues, no, quién puede estar en contra de ese tipo de ayudas, pero a lo que yo me refiero es que en nada ayuda a procesos de carácter autonómico, que es la otra cara de la medalla del indigenismo y del clientelismo, sino que va precisamente enfocado a la disuasión de los movimientos sociales, a la confrontación con los movimientos sociales, a una forma de contrainsurgencia SOLF que hace que estos programas clientelistas sean utilizados precisamente para desactivar oposiciones y resistencias contra el Tren Maya o contra el corredor del Istmo o contra el proyecto integral Morelos. O sea, plata o plomo, pues vuelve a ser la lamentable disyuntiva a la que se enfrentan muchísimas comunidades. Y bueno, en el libro al que yo les he referido, pues hablo pues de que a lo que están enfrentando los pueblos indígenas es un proceso de recolonización de los territorios. Esto es un proceso integral de recolonización de los territorios, que va de la mano de lo que podría ser una economía delincuencial, que va de la mano de una economía militarizada y de un militarismo rampante, y que va de la mano de todas estas formas de control ideológico y político del viejo indigenismo. Y bueno, por si esto no fuera poco o mucho, los pueblos indígenas en la actual cuarta transformación siguen enfrentados a lo que es lo que yo llamo las corporaciones de la muerte, ¿no? Las mineras canadienses. En el libro en cuestión, yo lo que hago es plantear algún tipo de casos, es decir, presento casos paradigmáticos, tanto de éxito en la lucha contra las mineras. Recordar que en México el 75% de las mineras son de origen canadiense o de implantación canadiense, de lucha exitosa en contra de estas mineras, y menciono el caso
de Calpulampan, de Méndez en Oaxaca, que me tocó visitar, y de cómo a partir de un imaginario de una población dedicada al tipo de mina subterránea, pues se da una lucha que hace que este pueblo mágico pues sea un pueblo libre de minería. O la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias contra esta maldición minera, y de cómo incluso pues las hipótesis sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el homicidio de otros señalan no solamente a la asociación mafiosa, militares y crimen organizado, sino también a la presencia en el estado de Guerrero de la minería y de la posibilidad de que estas minerías sean parte de las hipótesis de esa desaparición. También señalo una experiencia que tuvimos nosotros aquí en Morelos, donde la Secretaría de Economía, que otorga concesiones a diestra y siniestra, al menos otorgó esas concesiones a diestra y siniestra, tuvo a bien otorgar 15 hectáreas a una concesión minera muy cerca de aquí, de donde yo les hablo. Estoy en Cuernavaca, Morelos, y que le llamaron, la firma se llamaba Esperanza Silver. La Esperanza Silver pues tomó posesión de su concesión y quería echar a andar pues la exploración que hizo y la explotación minera, y se enfrentó pues a la oposición no solo del entorno circundante, sino también de ecologistas y del sector del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que aquí en el centro INA Morelos, donde yo trabajo, pues nos dimos a la tarea de hacer todo lo posible para que ese proyecto no tuviera lugar. Un proyecto que, óiganlo bien, concesiona un patrimonio de la humanidad. Esto es, la Secretaría de Economía dentro de la concesión incluyó la zona arqueológica de Xochicalco. O sea, esa concesión incluye a una zona arqueológica que es patrimonio de la humanidad. Y bueno, se relata en este libro la lucha que dimos contra esta explotación que se quería hacer en el Cerro del Jumil. El Cerro del Jumil es muy importante porque la edificación piramidal de Xochicalco tiene como referencia geográfica ese cerro, que es considerado como un cerro sagrado. Y bueno, se quería hacer ahí un proyecto de minería a cielo abierto, y nos movilizamos, hicimos todo tipo de manifestaciones escritas y de todo jurídicas, etcétera, y demostrábamos cómo en esta concesión la minera se iba a llevar aproximadamente el 40-45% del agua de la zona sur de la ciudad de Cuernavaca. Y entonces, pues, toco esto, que se gana esta pelea gracias a un director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que después fue removido de su cargo y que negó la autorización, asumiendo de que las explotaciones que iba a haber en la minería a cielo abierto iban a traer como consecuencia el derrumbe del observatorio, que no sé, ustedes alguna vez vienen a Morelos y recorren esa zona. Es una cosa impresionante, es un observatorio que se utilizaba en tiempos prehispánicos y que tiene unas paredes que los constantes temblores que hacen la destrucción de la tierra para poder de ahí sacar el oro y la plata, iban a traer como consecuencia la desaparición del observatorio. Y bueno, fue una victoria que nosotros tuvimos. Todo eso me
no es una cosa que esté yo hablando del pasado. Hoy el periódico La Jornada da cuenta precisamente en el estado de Guanajuato sobre una concesión que la Red Mexicana contra la Minería ha estado denunciando, este proyecto minero de Cerro del Gallo, y que veo con gran satisfacción que dentro de las mesas está un colega nuestro, Gustavo, que va a tocar ese tema, y de cómo pues el proyecto minero Cerro del Golfo, el periódico La Jornada en su primera plana refiere a este tipo a este proyecto en particular, cómo los gobernantes pues ya se muestran obsecuentes. El gobernador ya está invitando para que se ubique este proyecto que sería tremendo en términos de lo que significaría para el agua, con 1.440.000 litros de agua subterránea al año que tendría el proyecto allí en Guanajuato. Imagínense ustedes lo que va a significar, lo mismo que iba a significar para nosotros aquí en Cuernavaca. Entonces, qué bueno que hay investigadores en universidades como la Universidad de Guanajuato que están al tanto y que denuncian, que hacen un papel impresionante en REMA y que pueden alertar a la sociedad guanajuatense y a las instituciones universitarias para que se opongan con todo fervor y con todo lo que tenga esa universidad en contra de un proyecto como del Cerro del Gallo, y que tendría como consecuencia pues el dejar sin agua una buena parte y envenenar, porque eso es lo que hace la minería a cielo abierto. Está demostrado. Y otra de las cosas es lo que las mineras llaman, tienen una sección, las mineras canadienses en particular, que le llaman eufemísticamente ingeniería de conflictos. Y la ingeniería de conflictos es como la disuasión social de la antropología. La ingeniería de conflictos es otra vez plomo o plata. Y bueno, aquí, por ejemplo, a un funcionario del INAH, pues lo invitaron a desayunar 3 veces las mineras, previo a cuando se estaba debatiendo si se otorgaba o no otorgaba permisos. O sea, no lo habían invitado una, no lo habían invitado dos, lo habían invitado 3 veces. Y yo le decía, oye, seguramente que no hablaste del fútbol, ¿verdad? O del clima, ¿no? O sea, ¿para qué invitan a los funcionarios las mineras? Pues, ¿no? Entonces, esta ingeniería de conflictos, pues trae como consecuencia que ahorita estén regalando en Guanajuato útiles escolares, como hicieron aquí en Tetlama, que regalaron despensas y que regalaron. Esta es la ingeniería de conflictos. Cuando nosotros en nuestra lucha, minera La Esperanza Silver, se manifestó aquí, hicimos una reunión en el museo precisamente de Xochicalco para invitar a la gente de los alrededores y dar a conocer nuestra perspectiva sobre lo que significa la minería tóxica. Y entonces de pronto estábamos en la reunión en una sala que nos había acondicionado en el museo de sitio de Xochicalco, y llegaron 3 camiones de la minera, pagados por la minera, con campesinos de la región que empezaron a gritar: no nos importa el cianuro, no nos importa el mercurio. O sea, esa es la disuasión social. Claro, pues ya se había engrasado la maquinaria de representantes ejidales, etcétera. De repente apareció uno con una camioneta nueva de que salía, obviamente, que de la minera. Esta es la ingeniería de conflictos a la que se ven sujetos nuestros pueblos indígenas en todos los lugares. Y si todo esto no funciona,
pues entonces está el crimen organizado. Y ahí entra la disuasión letal, ¿no? Ya no con desayunos, ya no, sino la letal, que hace lo que ha ocurrido en Honduras, lo que ha ocurrido en muchas partes, en donde pues, el crimen organizado actúa como un ejecutor a sueldo de las mineras, y en la desaparición de las resistencias, en la compra de las conciencias y en la compra de todo, incluso de los medios de comunicación. De pronto aquí en Morelos han salido artículos, han salido no desplegados, etcétera, en contra de quienes nos oponemos a la minería, en contra de quienes nos oponemos a la presencia de las mineras. Y todo eso pues nos habla de lo que representa la amenaza minera. Y pues por si fuera poco también en este panorama, en este libro yo planteo un capítulo que se denomina Los pueblos indígenas en la mira del narcotráfico y la contrainsurgencia, donde hablo de manera particular de cómo se maneja el narcotráfico en las tierras agrícolas, cómo se obliga a la siembra, cómo se obliga a todo esto. Planteo algunos documentos al respecto. Y también lo que representa en cuanto a la contrainsurgencia. Yo acabo de publicar también un libro que pueden ustedes bajar de manera libre, la 4ª edición de este libro, que se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología. Esta edición, que tiene este hermoso cuadro de un sobrino mío, cualquiera de ustedes lo puede descargar si se mete a Voces en Lucha, una página de unos compañeros españoles, Voces en Lucha, y ahí pueden ustedes descargar tanto este libro como el otro para leerlo. Pero en este libro, y aquí le brindo una parte de un capítulo en la mira de los pueblos indígenas, en la mira de la contrainsurgencia, porque aquí hago eco de denuncias que hice desde 2006, 2007, ya no recuerdo, de lo que representa la actividad de la antropología en las unidades de combate del ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, que por cierto, pues poco les sirvió la presencia de los antropólogos en las 16 brigadas de combate, porque tanto en Irak como en Afganistán pues ya salieron las tropas. No soy amigo de los talibanes, pero la derrota pues se da a pesar de que en cada una de estas brigadas de combate una antropóloga llamada Montgomery McFate, en lo que llaman las expediciones Bauman, pues hacían las veces de los ojos y oídos culturales de las tropas invasoras en los territorios de esos países y sirvieron pues para estudiar, para estar al servicio de la contrainsurgencia. Entonces en esta parte del libro hago pues una denuncia no solamente al papel que han estado jugando los antropólogos, que a través de una consorcio que se llama Minerva, tienen una página, cualquiera puede entrar, iniciativa Minerva Initiative. Puede entrar y ver cómo este consorcio económico financia cada año, cada 2 años, a investigadores, las más respetadas universidades de los Estados Unidos participan en estos concursos de fondos y son premiadas al año 12, 15. Entre ellas se premió
a Montgomery McFay, que es la artífice de estos equipos humanos en el terreno que le llaman, la presencia de antropólogos como asesores de los militares. Es lo que ella llama pues la antropología, bueno, más bien lo que los críticos llaman la antropología militar o la antropología armada, vergüenza ajena, ¿no?, de nuestros colegas, denunciada afortunadamente por otros colegas que se han dado a la tarea de estudiar estos fenómenos. Yo me di a la tarea de estudiar la contrainsurgencia y me puse a leer los manuales de contrainsurgencia y es impresionante lo que encontré ahí. Pueden ustedes revisar este libro, lo que encontré en el manual 324, pero una de las cosas que me interesa destacar, porque el tiempo se nos está yendo, es que estos manuales se fundamentan en cuanto a pueblos indígenas se refiere en las ideas de un teniente coronel, Geoffrey Desmarais, que fue agregado militar de Estados Unidos en Guatemala en la época de la guerra contra los indígenas, y que Desmarais, que por cierto cursó un doctorado en la Universidad de Kansas, el colega acaba de doctorarse, ya le podemos decir colega a este militar. Kansas es el centro neurálgico de la Minerva Initiative y es el centro neurálgico de la inteligencia estadounidense. Ahí hay un centro de estudios estratégicos de la inteligencia estadounidense, pero también la universidad sirve como casa, como alma mater de los geógrafos contrainsurgentes, porque Desmarais dice que lo que provoca la insurgencia y la criminalidad es la tenencia comunal de la tierra, la tenencia colectiva de la tierra. Esa es su hipótesis principal. Ha escrito libros con esta hipótesis. O sea, pero es esa. La criminalidad y la insurgencia provienen de la tenencia colectiva de la tierra. Entonces, entre otras cosas, se han dado a la tarea de comprar territorios en todas partes, la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos. No les estoy hablando de teorías conspirativas. Ustedes pueden, a partir de este libro, rastrear mis fuentes y ver que pues, la Minerva Initiative premió a Montgomery McFay con $3 millones y premió un proyecto de los geógrafos que promueven un eufemismo que llaman cartografía participativa. Y la Universidad de San Luis Potosí participó en este proyecto. Y el proyecto tenía, no sé si todavía se puede encontrar en el internet, un PowerPoint en donde de manera abierta, así abierta totalmente, estaba el logo de la Semarnat, estaba el logo de la Universidad de San Luis Potosí y estaba el logo de este Centro de Estudios Estratégicos de los Militares Estadounidenses. O sea, que, ¿no? Entonces, con este dinero, vinieron a México, se instalaron con aliados en la Universidad de San Luis Potosí. Yo denuncié esta presencia en el campus, y luego años después, y como anécdota, los estudiantes de esa universidad me invitaron a participar ahí al campus de esa universidad. Con las autoridades me recibieron las mismas que habían aceptado, y luego 5 minutos después de saludar, pues de manera cortés, ¿no? Lo cortés no quita lo crítico. Entonces fui con los estudiantes a denunciar la presencia de estos geógrafos de la cartografía participativa, que no son otra cosa que, vamos a suponer, en el ratón de una computadora, los geógrafos de la cartografía participativa le pueden dar datos a cualquier jefe del Pentágono sobre qué cosa hay en cualquier territorio. Dígase minerales, dígase movimientos sociales, dígase formas de organización comunitaria o no, resistencias, etcétera.
toda la información, ¿verdad?, que recogen estos geógrafos. Los denuncié, se fueron, en Oaxaca los denunció un compañero nuestro del Congreso Nacional Indígena. También fueron allí a hacer su ronchita, como se dice coloquialmente, y fueron corridos también de las comunidades, pero de pronto de México pasaron a Honduras y ahí los acogió la Universidad Pedagógica Nacional Pedagógica Francisco Morazán, y después el último rastro de ellos fue en una universidad de Costa Rica. Pero refiero toda esta saga de lo que es la contrainsurgencia en contra de los pueblos indígenas como una amenaza principal de los y la amenaza principal tanto para la contrainsurgencia o para la minería o para el crimen organizado es, y con esto ya voy a terminar, que también se trata en la última parte, es que ¿por qué los pueblos indígenas? Pues porque tendencialmente, no quiere decir que en todos los casos, porque tampoco caigo en el esencialismo étnico, tendencialmente, repito, los pueblos indígenas han conservado instituciones que promueven una organización colectiva a partir precisamente de la propiedad colectiva de la tierra. Por eso es la lucha permanente, por eso es las reformas al artículo 27 constitucional, etc. Y que esto da como consecuencia en algunos lugares de México, sobre todo pues de los años en que se dio la campaña de 500 años negra, indígena y popular, de resistencia negra, indígena y popular, de un proceso de conciencia que con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, pues da lugar a un fortalecido movimiento indígena de profundidades impresionantes en cuanto a la conformación de una resistencia informada, politizada, consciente, porque lejos de ser los pueblos indígenas esas crisálidas de museo petrificadas en las salas y que solamente se les ocurre poner incluso en el Zócalo de la Ciudad de México una pirámide, deberían de haber puesto a las gentes luchando contra la minería, luchando contra el narcotráfico, luchando contra las expediciones Bauman. Eso es lo que deberían de haber puesto, y no esa petrificación de las culturas indígenas de carácter museográfico y para el turismo de masas. Entonces, los pueblos indígenas dan lugar, y aquí se trata de manera exhaustiva, lo que son estos procesos autonómicos. Procesos autonómicos que transforman no solamente de las realidades donde se incrustan, sino la composición misma de los actores. Esto es, ya no estamos hablando de organizaciones, no solamente de organizaciones colectivas basadas en rituales, en creencias, en tradiciones, usos, etcétera, formas de hacer justicia, etcétera, sino también en procesos contemporáneos de concientización sobre lo que el capitalismo significa y sobre la base que sustenta este proceso de recolonización, que no es otra cosa que un capitalismo de acumulación necrófila, militarizada, delincuencial, criminalizada, al que se enfrentan los pueblos indígenas. Y paradójicamente, pues contrastando sobre el sujeto histórico de las revoluciones que debatimos durante largas décadas los marxistas, pues de pronto no es precisamente la clase obrera que se organiza en la defensa contra el capitalismo, sino que paradójicamente estos sectores de los pueblos indígenas, por su territorialidad, por su unificación con la madre tierra que ellos denominan, con sus formas
de renovación de sus propias culturas y el significado que le otorgan, pues han hecho procesos que asombran al mundo entero. Por ejemplo, la presencia en territorio de los zapatistas de miles de mujeres de todos los continentes, una concientización sobre la política de género, ¿no? que están ahorita pues, en el viaje por la vida, en esa Europa que fue rebautizada como tierra insumisa, pues están dando a conocer, no de carácter vanguardista, pero dando a conocer lo que dinamiza estos procesos de concientización de las autonomías indígenas, que son las resistencias que tienen lugar en el territorio, afortunadamente, desgraciadamente no en todos los territorios indígenas, y que son, digamos, la esencia misma de por qué están resistiendo los pueblos indígenas y de cómo están resistiendo los pueblos indígenas. Así que a toda esta perspectiva que representa la actual mundialización del capital, que incluso el día de hoy el secretario de la ONU, a mi juicio, no descubre el agua caliente y dice el mundo está a la deriva de un gran peligro. Pues eso lo venimos diciendo desde hace años. Quien quiera que lea el libro de Taibo, no el del Fondo de Cultura Económica, sino de Carlos Taibo, se dará cuenta en su libro Colapso. Es un libro muy importante de leer, porque escrito hace 6 años, me parece, pues nos da una idea de un proceso que los zapatistas han estado denunciando a lo largo de todos estos años, y que es el hecho de que estamos a la deriva de la posibilidad real de la extinción de la vida en el planeta y con ello de la desaparición de la especie humana como tal. Y que si no nos ponemos las pilas, como se dice en Nicaragua, pues estaremos observando muchas de las cosas que hemos podido ver con horror durante este confinamiento, durante esta pandemia, y que cada día que vemos las noticias parece, ¿no?, como una especie de relato de esas películas de fin de mundo que, ¿no?, en donde uno, cuando va uno a dar charlas, etcétera, parece uno el loquito del pueblo que grita, el fin del mundo está cerca, arrepentidos, pero nada más lejos de ser algo que podamos tomar a broma, sino que sencillamente el zapatismo nos recuerda que hay que organizarse desde abajo, horizontalmente, que no hay que confiar en clases políticas ni en los poderes, que no hay por qué confiarse en estructuras que ya están pues obsoletas de todo tipo, y que la construcción de un poder desde abajo, como lo están haciendo en muchas de las geografías, no solo de México, sino de América Latina, nos indica que los pueblos no son sujetos pasivos, ni son sujetos de limosna gubernamental, ni todos van a ser cooptados con tarjetas del bienestar y por eso renunciar a las luchas de resistencia contra las mineras o contra la presencia del crimen organizado, de que hay un proyecto detrás de esas resistencias, y que ese proyecto, pues afortunadamente en muchos espacios del territorio nacional está vivo y goza de cabal salud. Pues muchas gracias, colegas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto López y Rivas. Se nos fue muy rápido la hora. Queremos recordar a quienes nos siguen que pueden hacer sus preguntas. Tenemos media hora que generosamente también ha aceptado el doctor Gilberto para poder intercambiar ideas. Entonces, quien quiera formular preguntas o comentarios en el chat, quienes están conectados
en esta sesión, o quienes nos siguen por el Face también pueden hacer sus preguntas. Le pediríamos a la doctora Ivy que si puede compartir el link para acceso al libro que recomendó el doctor Gilberto, si lo puede colocar también en el Facebook para que puedan tener acceso a un mayor público. En efecto, bueno, el doctor Gilberto López y Rivas nos hizo una revisión bastante crítica de un periodo bastante amplio, desde la conformación del Estado-Nación como un Estado-Nación monoétnico, ¿no? Una sola nación, una sola cultura, con bases liberales, donde no se reconocen sujetos colectivos con derechos, y bueno, todo un panorama que nos presenta hasta la actualidad, en donde se sigue la interrogante, ¿no? Si la declaración del fin del neoliberalismo es una retórica, es un discurso, o cómo se puede expresar en los hechos si no hay modificaciones a las reformas estructurales que dan sustento justo a este modelo extractivista, y que en algunos lados le llaman neoextractivista, porque a diferencia pues, de otros países, por ejemplo en el caso de Bolivia y Ecuador, donde se continúa este modelo, la diferencia es que hay una mayor participación del Estado en el gasto social, y eso es a lo que le denominan neoextractivista, y pensaría si en México también podríamos llamar así. Nos habla también pues, de esta relación donde hay megaproyectos, donde hay bases militares y presencia del crimen organizado como un trinomio espacial de la violencia que llama mucho la atención. Y bueno, hay varias preguntas ya, vamos a empezar a dar lectura, si les parece bien, pues vamos a empezar con las primeras tres. Y bueno, Luis Miguel Rionda Ramírez dice: yo solo quiero enviarle un saludo a Gilberto, fui su alumno en la UAM, Iztapalapa, en 1979, excelente y estimulante profesor. Dice Susana del Carmen Vázquez Vidal: con el gobierno de la 4T hay una vuelta al indigenismo asimilacionista del Estado que pretendía asimilar a los pueblos indígenas al Estado-nación. Hay otra participación de ella misma. Dice un comentario: en el Istmo de Tehuantepec los programas sociales han estado enfocados en las zonas del corredor interoceánico. De hecho, en asambleas de resistencia al proyecto de desarrollo del Istmo hay autoridades que no han querido participar porque AMLO está bajando programas. Una última, dice: quisiera preguntar si existe una política indigenista en la 4T, de Luis Ferro, que plantee una propuesta. Híjole, creo que se me fue. Iqbal, salte de la red. Iqbal. Iqbal, por favor, apaga. Sí te escuchamos, Carmen. Perdón, creo que me fui, no sé si hasta dónde me quedé. Bueno, estamos en la última quisiera pregunta. preguntar, dice, si existe una política indigenista en la 4T que plantea una propuesta de desarrollo humano y social indígena, o solo el indígena sigue manteniendo su condición de discurso y recurso folclórico idealizado. Y al respecto quisiera también preguntar cuáles deberían ser las nuevas preguntas que debería realizar la antropología mexicana, o será que ya no existe esa antropología. No sé si se me escuchó bien, doctor. Sí, claro. Bueno, varias de las preguntas tocan el tema del indigenismo o neoindigenismo. Adelante. Yo creo que en ese sentido, pues, vemos efectivamente concretarse esta forma de neoindigenismo, ahora con la presencia a la cabeza de ese instituto, de quienes incluso fueron compañeros nuestros en el diálogo de San Andrés, y en ese sentido, pues con tristeza, vemos que gentes que estuvieron en contra del indigenismo de los anteriores gobiernos ahora encabecen las propias políticas que criticaban años atrás. Este indigenismo también se ve o se nota
en la participación de colegas nuestros en cuanto a la disuasión social. Yo he escrito precisamente en el periódico La Jornada artículos sobre la antropología de la disuasión social, en la que se pretende desvirtuar a actores sociales que participan en las resistencias, quitándoles legitimidad o representatividad, diciendo, no, pues ahí los que están en contra del Tren Maya, pues es un grupito de tal lugar, etcétera, pero en realidad, y bueno, lo que varias de las participantes mencionan sobre la presencia específicamente en todo el corredor interoceánico, lo mismo está ocurriendo en el Tren Maya y lo mismo está ocurriendo aquí en el proyecto integral Morelos, es decir, las ayudas focalizadas donde hay resistencias y en donde los programas sociales se utilizan pues prácticamente siguiendo al pie de la letra los manuales de contrainsurgencia estadounidenses en cuanto a cómo los marinos y soldados pueden ser, dicen ellos, constructores de naciones. Y en ese sentido, la cuestión de estar presentes no como actores activos en todo tipo de cuestiones de carácter de ayuda social, pues no es otra cosa que una forma de contrainsurgencia SOLF o pasiva para que pues el proyecto El Istmo, el proyecto del tren o el proyecto cualquiera de los que estén en marcha, pues sean desactivados a partir de esto. Los zapatistas han denunciado de manera reiterada a lo que ellos llaman los partidistas, incluso les llaman los hermanos partidistas, porque no se enfrentan directamente, pues dicen ellos son indígenas como nosotros, ¿para qué nos vamos a enfrentar? Entonces les llaman los hermanos partidistas. Y dicen, bueno, los hermanos partidistas, a lo largo de estos años y a través de las ayudas, han vendido sus tierras, se acaban bien pronto lo que les dan. Y luego, ¿qué hacen? Que recurren, pues, algunos de ellos tienen a sus hijos en las escuelas autónomas zapatistas, van a las clínicas de los zapatistas, y no pocos de ellos van a los gobiernos para que les resuelvan conflictos con limítrofes o lo que sea. Se da el caso que me contaron de un coronel que seguramente vaya a recibir alguna reprimenda, que fueron unos priistas a decirle, oiga, que el conflicto ahí en el municipio, no, mira, si quieres que se resuelva, ve con la Junta de Buen Gobierno, los zapatistas, eso sí, te van a resolver el conflicto. Entonces, pues, yo creo que en ese sentido la cuestión del indigenismo sigue en pie, sigue como una forma de control y mediación, como una forma de hacer que las resistencias sean vencidas de una manera tal que no se note que el Estado quiere lo que quiere, que lo que quiere es reafirmar sus proyectos económicos y políticos. Muy bien, doctor. Le voy a leer tres preguntas más. Una de Elisa Cruz Rueda dice, ¿vivimos en un estado fallido, en un estado débil? ¿Cómo lo podría usted caracterizar? Y también si nos podría dar su opinión sobre la iniciativa de ley en materia indígena. La última pregunta, no sé si la pueda leer la doctora Ivy, porque mi señal no da para alcanzar a bajarla, de favor. Colega, si quiere respondo esta primero, si me permite. Ajá, adelante, doctor. No, yo no creo que estemos ante... Sí, adelante. El concepto de Estado fallido realmente tiene una trampa, ¿no? O sea, ¿fallido para quién? Yo diría fallido para los pueblos, pero para el capital no es fallido. O sea, si el capital sigue sacando enormes ganancias, incluso en pandemia, si el capital sigue, si la minería sigue, si los proyectos, los megaproyectos que siguen, ¿en qué forma es fallido?
El Estado capitalista actual se caracteriza porque digámoslo, es una especie de gerente de la recolonización transnacional, financiera, etcétera. Y entonces, al ser un gerente, lo que brinda como competencia contra otros estados, es decir, es que el territorio esté libre de resistencias. Eso es lo que tiene que garantizar un Estado. Y en ese sentido, si el Estado se garantiza que digamos, las corporaciones pueden explotar de la mejor manera, pues entonces no es un Estado fallido. No me gusta el término, aunque alguna ocasión sí lo utilicé, pero fue en referencia a cómo este concepto se acuñó. Pero en suma, no creo que estemos ante la presencia de un Estado fallido capitalista, todo lo contrario. Creo que también había la pregunta acerca de la ley indígena. Precisamente el libro termina con una pregunta: respetar los acuerdos de San Andrés. O sea, si las cosas están, como se han descrito, en términos de lo que podrían ser los factores estructurales y superestructurales determinantes de la actual realidad de guerra contra los pueblos indígenas, ¿de qué sirve que de pronto salga una reforma que tendría que reformar el artículo 2 constitucional, o sea, en donde están especificadas los derechos a la autonomía? Artículo contra el cual nosotros nos manifestamos, porque ese artículo 2 constitucional le hemos hecho grandes críticas al artículo ese, porque deja intactas las reformas estructurales, como bien lo dijo la colega María del Carmen, deja intactas las reformas estructurales de Salinas y de todos estos gobiernos, y el A se contrapone al B, porque el A reconoce el derecho a la autonomía y el B dice todo lo contrario, porque deja en manos de otros actores lo que podrían ser esos derechos. Entonces subsume los derechos el B del A. Y luego en el A es un artículo que es curioso cómo se ve de dónde surgió el artículo, porque el artículo no comienza reconociendo los derechos de los pueblos, sino se inicia, si no tengo el 12 en la memoria, diciendo: la nación mexicana es única e indivisible. O sea, indígenas, les vamos a reconocer derechos, pero recuerden que la nación mexicana es única e indivisible. O sea, ¿qué forma de legislar es esa? O sea, tú no legislas, porque me ha tocado en 2 ocasiones ser legislador, de esa manera. ¿Qué tiene que ver la nación mexicana cuando de lo que se trataba era de reconocer derechos de los pueblos indígenas? Ese era el actor de la reforma del 2 constitucional. Entonces, ¿qué dicen? Que se van a cumplir los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés son algo más que la propuesta de Cocopa. Incluso la propuesta de Cocopa fue un texto. A nosotros se nos encomendó, a los asesores se nos encomendó como asesores del EZ, de hacer un texto. Y el texto que hicimos, que dio como resultado el trabajo de los asesores, era un texto que reformaba 6 o 7 u 8, ya no recuerdo, artículos de la Constitución para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a las autonomías. Entonces, de ahí la Cocopa tomó lo mínimo. Y entonces eso se conoció como la propuesta de Cocopa. En realidad, esa era una propuesta que se le dio a la Cocopa, prestada a la Cocopa. Entonces, pues, y de ahí se hizo la contrarreforma que da como resultado el monstruo ese, el Frankenstein, que es el artículo 2 constitucional.
Entonces, reformar a estas alturas la Constitución, etcétera, va a ser un poco más de la retórica y la demagogia que han estado caracterizando a esta cuarta transformación. Muchas gracias, doctor. Voy a continuar con dos preguntas aquí en Facebook que nos llegan. Una es de Carlos García. Dice, doctor, ¿debe haber una postura del gobierno federal contra la mina en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, y cerrar la posibilidad de que se otorguen los permisos federales? Y relacionada con esta, Ivette Leiva pregunta, gracias por compartir con nosotros. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las consecuencias para el territorio de Dolores Hidalgo de la minería a cielo abierto, específicamente el proyecto Cerro del Gallo? Gracias. Miren, sería terrible para no para el entorno, para todo el estado que entrara la minera en Cerro del Gallo. Los colegas de REMA me han informado de que se están haciendo pozos a 400, a 700 metros de profundidad, pero que esta agua que ya representa un problema por los elementos químicos como el arsénico, entre otros, muy dañinos a la salud humana, se agravaría si aparte de esto se tiene una extracción anual de 1.440.000 litros de agua subterránea al año. O sea, no sé si ustedes, claro que lo saben, pero Dolores Hidalgo tiene el índice de enfermedades renales más alto del país por el consumo de agua en esas condiciones. Entonces, vean ustedes lo que traería. O sea, hay que hacer todo lo posible para que este proyecto no marche. Y me congratulo que mi periódico, el día de hoy, por una casualidad de esas, trajera en primera plana una noticia en contra de ese proyecto y alertando los peligros que esto traería. Y bueno, afortunadamente, pues ahí hay, fíjense ustedes, esta empresa tiene 13 concesiones mineras, o sea, y 8 concesiones de agua subterránea. O sea, imagínense ustedes lo que eso significa. Ustedes saben que para extraer un gramo de oro se necesita destruir 1 tonelada de tierra. 1 gramo de oro, 1 tonelada de tierra. Y luego, ¿cómo se limpia esa tonelada de tierra que debo, no? Pues si es plata con mercurio y si es oro con cianuro. Entonces, ¿esa agua a dónde va a parar? O sea, el agua no la pueden desaparecer, esos residuos, ¿a dónde van a ir a parar? Entonces, pues es muy, muy importante la pregunta, creo que deben oponerse. Y bueno, aquí es donde entra esa componenda, esa asociación delictuosa entre gobierno y empresas. Y como creo que el panismo reina por esas tierras, de cunas de la independencia, qué paradoja, ¿verdad? Pues yo creo que hay que vigilar que los gobernantes no se impongan sobre los ciudadanos y que ese proyecto no dé lugar, que no tenga lugar, que sea una victoria, que se declare a Guanajuato tierra libre de minería. Eso es lo que deseo para todos ustedes, colegas. Muchas gracias, doctor. Sí. Adelante, Carmen. Sí, muchas gracias. Una última pregunta, doctor. ¿Hay alguna bondad en la 4T? Pues la bondad de sus intenciones, la bondad de los millones de personas que votaron por ella, la bondad de quienes yo respeto y admiro
porque a pesar de todo, pues siguen defendiendo desde posiciones que pueden ser debatidas o discutibles su proyecto. O sea, esta situación ha ocasionado rupturas de familias, rupturas de colegas, y creo que de ninguna manera toda mi participación va encaminada a criticar a quienes tienen y han puesto su confianza en la 4T. Por eso cuando nos dicen a los críticos de la 4T, ¿y dónde estaban ustedes cuando los gobiernos priistas y panistas? Bueno, yo tengo 78 años y de esos tengo, no sé, más de 60 luchando contra esos gobiernos priistas, panistas, ¿verdad? Me salí del PRD en el 2003 precisamente porque ya iba a la deriva de lo que es ahora, que va incluso con Almagro ¿no? Allá junto con los panistas, ¿verdad? Quien fuera un militante, ¿verdad? Que participó en la guerrilla. Entonces, pues, no estamos defendiendo, no es eso de que necesitamos un baño de pueblo y de que estamos mal informados. No estamos mal informados. Hay una gran cantidad de documentos y de pronto la respuesta es: están mal informados los abajo firmantes y son unos conservadores radicales. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de ver qué era conservador y todo, y es un conflicto de términos absurdo. Se quieren transportar, traslapar términos que se usaban en el siglo XIX con un contenido totalmente distinto al de hoy. Entonces, de ninguna manera estoy defendiendo a los anteriores gobiernos. Yo creo que la ciencia social debe estar siempre al servicio de los pueblos y que el pensamiento crítico se debe distinguir porque hay que ser congruente con los principios, porque hay que ser congruente con la cuestión de ética en términos de la defensa de quién. Es decir, frente a pueblos que están sufriendo todo esto, toda esta guerra, ¿qué partido vamos a tomar? Pues la defensa de los pueblos, la ciencia social al servicio de los pueblos. El pensamiento crítico que dicen los zapatistas es eso. Ellos tienen una metáfora que es que los vigías de un campamento, dice, pues tienen que acostumbrarse a mirar en la oscuridad, tienen que acostumbrarse a mirar en las sombras y distinguir las amenazas. Entonces, dicen, el pensamiento crítico es ese, es un vigía que no se duerme, que no se cansa, mucho menos que no se vende, ni se alquila, ¿verdad? Por una beca o por una visa o por una invitación a la Universidad de Kansas o por un SNI, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos mantenernos siempre del lado de los pueblos. Los pueblos es nuestra brújula. Las clases explotadas, oprimidas, son nuestra brújula. Es decir, por eso que dicen, por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces yo me pregunto, ¿y quiénes son todos? Y claro, la caracterización de los explotados como pobres, o sea, como entes pasivos de la acción del Estado. ¿Y todos quiénes son? Todos. ¿Qué es la élite política, la partidocracia, las corporaciones? ¿Qué son todos? ¿No? Son estos eslogans, son esta retórica que uno las analiza y llega uno a estas conclusiones. Entonces, todo mi respeto por los cuartotransformistas honestas, sinceros, que siguen apoyando a su presidente, que tienen alto grado de aceptación en la ciudadanía, pero ojo, no permitamos que ese vigía, que es el científico social al servicio de los pueblos, se canse o se duerma o no vea los peligros en la oscuridad o en las sombras.
Muy bien, doctor. Mire, llegó una última. ¿Estaría dispuesto a esta última pregunta? Ah, claro. Sí, bueno, muy bien. Alberto Martínez Tobar dice, más que el rechazo al capitalismo o la defensa de los derechos humanos, ¿cómo podríamos poner en la mesa de las ciudades esta discusión? Parece que estas redes sociales emergentes en las últimas décadas alcanzan a lo de ambientalismo, pero no a la vida en la ciudad. Al final parece que la 4T pone en la misma bolsa a los pobres e indígenas para las políticas que se preocupan por el desarrollo capital, pero no cultural. Pues sí, yo coincido con esa visión y hago una aclaración que no hice, que cuando toqué toda esta problemática de los pueblos indígenas, puede interpretarse que estaba yo hablando de actores rurales, cuando no, para nada. Son actores rurales y actores urbanos con una gran presencia. De hecho, la Ciudad de México es la ciudad con más población indígena en todo el continente. Entonces, son rurales, son urbanos. Yo creo que en ese sentido hay que ver tanto al indígena en el migrante, hay que ver al indígena viviendo en Los Ángeles o en San Antonio, etcétera. A mí me parece que la tarea de los antropólogos se enriqueció muchísimo a lo largo de estos años. Tenemos que estar estudiando contrainsurgencias, narcotráfico, minería. O sea, nos ha tocado vivir una época en que la antropología, pues ahora sí que tiene que diversificarse, que tiene que ser transdisciplinaria, y eso nos obliga a mantener contacto con todo tipo de colegas. Por eso creo que en este sentido seminarios como el que ustedes han organizado son invaluables. Yo les felicito. Me gustó mucho las palabras de la inauguración, porque pues son el tipo de brújula en la cual yo me reconozco. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su generosidad. Nos ha compartido una visión crítica que, por supuesto, genera polémica, y de eso se trata, de promover la reflexión y el debate, y creo que cumplió con muchas creces. Muchas gracias, doctor. Un gran saludo desde la tierra de Zapata. Un saludo.